Buenas noches, licenciado. Me presento. Mi nombre es Byron Tapuy, de la carrera de contabilidad de segundo B nocturna. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante que marcó profundamente la economía y sigue siendo importante en la actualidad: el monopolio. Y para entenderlo mejor, veremos un caso real y fascinante: el caso del empresario John D. Rockefeller, el hombre que controló el 90% del petróleo de los Estados Unidos. Primeramente entendamos qué significa monopolio. Bueno, la palabra monopolio viene del griego monos, que significa uno, y polien, que significa vender. Esto significa un solo vendedor. En pocas palabras, un monopolio ocurre cuando una sola empresa controla y domina completamente un mercado. Es decir, que no hay competencia, no hay un bien o servicio sustituto por el cual reemplazarlo. Es la única empresa que vende un producto o servicio sin competencia, lo que le da un enorme poder. 3. Porque puede decidir a qué precio vender o producir un producto. Esto puede generar consecuencias positivas y negativas. Por un lado, la empresa puede aprovechar la economía de gran escala por producir más y tener recursos para innovar. Por otro lado, puede perjudicar al consumidor, ya que los precios suben, la calidad baja y se pierde la libre elección. Por eso es necesario que exista un mercado de libre competencia, ya que los precios se regulan por la oferta y la demanda. Pero en un monopolio ese equilibrio se rompe porque el consumidor ya no, ya no tiene elecciones para elegir. Por eso, aunque un monopolio puede generar ganancias enormes para una empresa, pero también puede perjudicar al consumidor y reducir la eficiencia económica. Veamos tres casos que pueden aparecer por tres diferentes un monopolio. 1. Surgen de manera natural, cuando una empresa domina el mercado por tener tecnología avanzada y costos más bajos. 2. En otros casos suelen aparecer En otros casos se deben a las concepciones y leyes del Estado. Por ejemplo, como cuando una sola empresa puede controlar o proveer energía o agua en un país. 3. También existen monopolios abusivos o estratégicos, donde la empresa elimina la competencia, con prácticas desleales o monopólicas, o comprando a sus rivales. Por ejemplo, veamos un caso práctico de monopolio causado por el empresario John D. Rockefeller. Rockefeller fue un empresario estadounidense que vivió en el año 1839 y 1937. Rockefeller desde joven mostró grandes habilidades para los negocios y interés enorme sobre la industria del petróleo, que en el tiempo era llamado el oro negro. Al principio, en 1870, John D. Rockefeller fundó la empresa llamada Standard Oil. Al principio era, un- era una empresa más entre muchas, pero Rockefeller tenía una visión clara: dominar completamente el mercado del petróleo. 3. ¿Cómo logró Rockefeller controlar más del 90% del petróleo de los Estados Unidos? Empezó comprando poco a poco las refinerías a sus competidores, con estrategias
muy agresivas y eficaces. Y con el tiempo, las demás refinerías no pudieron competir y tuvieron que venderle sus negocios a Rockefeller. Durante varios años, Standard Oil controlaba más del 90% del petróleo de los Estados Unidos. Esto significaba que controlaba casi toda la gasolina y el queroseno y otros derivados del petróleo del país. Dependían de una sola empresa, la de Rockefeller. Su poder era tan grande que podía fijar los precios y decidir quién podía vender, y eliminaba a quienes intentaban competir. Era admirado por su inteligencia empresarial y también era criticado por sus políticas monopólicas y agresivas. Esto lo convirtió en una de las personas más ricas de la historia, con un patrimonio neto de 400 mil millones de dólares, lo que hoy en día equivale a 800 mil millones de dólares. Su poder económico era tan grande que influía incluso en la política. Esto llevó al gobierno de los Estados Unidos a actuar y creó la ley antimonopolio Sherman en 1980, que buscaba evitar que una sola empresa dominara todo un mercado. Pero, después de varios juicios y apelaciones, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó dividir Standard Oil en 34 compañías más pequeñas, lo cual Rockefeller repartió sus compañías a toda su familia, y la cual hoy en día toda su familia es considerada la persona más rica del mundo. El caso de Rockefeller marcó un antes y un después en la historia y dejó una gran lección para la economía moderna, porque esto demostró que el monopolio puede dañar el equilibrio del mercado y el bienestar de la sociedad. Hoy en día, aunque el contexto es diferente, siguen existiendo formas de monopolio, aunque de diferente manera. Por ejemplo, algunas grandes empresas tecnológicas como Google o Meta han sido acusadas de comportamientos similares, ya que controlan gran parte de la información, la publicidad y el comercio digital. Esto demuestra que el tema del monopolio sigue siendo actual. Por ende, el Estado debe seguir vigilando para que exista una competencia justa. En conclusión, el monopolio es donde la situación donde un poder económico se concentra en una sola empresa, lo que puede traer beneficios y eficiencia, pero también puede traer riesgos para el mercado y para los consumidores. El caso del multimillonario John D. Rockefeller nos demuestra que incluso el éxito empresarial tiene límites cuando pone en peligro la economía. Gracias a este caso, muchos países adoptaron leyes que promuevan la competencia, la equidad y el bienestar social. Por eso es muy importante mantener el equilibrio de la economía de un país para poder evitar un monopolio y tener una libre competencia. Muchas gracias.